Bueno, bueno. Bueno, bueno. Hola, hola. Buenas tardes. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Sí, parece ser que nos estamos escuchando. 4 intentos. Les digo, y no sé yo por qué no puedo ver la cámara. No puedo ver la cámara. Pero bueno, ok. Al menos ya sé que sí me escucho. Vamos a ver aquí. Bueno, Ahora sí. sí, parece ser. Ok. Bueno, pues, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí que no entiendo, la verdad no entiendo lo que pasa. Espero que las personas que hacen live también me orienten, porque nunca veo la cámara. Siempre tengo que estarlo viendo en los dispositivos para ver quiénes se conectan, si me escucho. Y bueno, ok. Bueno, pues tiene 15 días que no nos vemos. Una disculpa. La semana pasada fue, aparte de esta cosa que les digo que no sé qué pasa, por qué me cambia las cámaras y los micrófonos para que no me escuche, y o problema de salud, por eso no nos conectamos la vez anterior. Así que el día de hoy vamos a continuar con el tercer capítulo del libro de El poder de la hora de Eckhart Tolle. Este libro, muy recomendado por todo el mundo en las redes de mercadeo. Recuerden que yo ando en las redes de mercadeo, distribuyo un producto, y algo que me encanta de las redes de mercadeo del multinivel es que la empresa en la que tú participes, si es que participas en alguna, tiene que tener un buen sistema de desarrollo humano. Y dentro de ese sistema de desarrollo humano, una de las recomendaciones es que escuches audiolibros, que leas, sobre todo, que leas libros que te enriquezcan y que te hagan desarrollar mejor tu función dentro del multinivel. Y este libro, muchos lo recomiendan como trabajo del ser, que es de lo que hemos venido platicando desde ya varios libros. Y el tercer capítulo del poder de la hora trata sobre tomar la conciencia, y que es el medio para que nos escapemos del dolor. Así se llama el capítulo. Y si recuerdas, tú que me sigues, que escuchas mis live, desde hace este sería el tercer libro en que estamos tratando el desarrollo del ser. La recomendación empezó desde las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, en el que hablamos que había que desarrollar nuestro ser para poder hacer y llegar a tener, no hacer ese brinco que normalmente la mayoría de la gente, el 99% de la gente, hacemos, que es de llegar a tener, que es lo que más nos importa. Y hemos hablado que cuando nos importa más el tener, estamos desarrollando ese ego, estamos manejados por nuestro ego. Y este libro principalmente nos recomienda alejarnos de nuestra mente. Nuestra mente está muy asociada con el ego,
recuerda que el ego es esa máscara, esa careta que nos ponemos para buscar la aceptación de todo lo que nos rodea, y normalmente nos basamos en cosas externas, y vamos a platicarlo más adelante, pero siempre estamos enfocados en en tener las cosas, nos medimos a base de lo que tenemos. Entonces, la recomendación de los dos libros anteriores, que es el de Chopra y el de que vimos en el libro anterior, de traer lo inmanifiesto a lo manifiesto, de Sansó. Y este libro, en este capítulo principalmente, nos habla de que normalmente en cada momento de nuestra vida estamos eligiendo entre el dolor, la tristeza, y hemos hablado en otros live que normalmente tenemos dos caminos, ¿no? El dolor o el placer. Y siempre estamos tratando de alejarnos del dolor y alcanzar el placer. Para llegar a esto, para llegar a alcanzar esos estados placenteros, podemos decir, debemos desarrollar esa paz interior. Como les he dicho varias veces, es, como dice mi profesor Javier, es entrar al mugrero, ya sea uno solo, o si eres terapeuta, como en mi caso, entrar con nuestro paciente y salir los dos limpios de ese mugrero, ¿sí? Reconocer como ser humano que tenemos ese mugrero, y ese mugrero normalmente lo reflejamos en sufrimiento. El sufrimiento humano normalmente es innecesario. El dolor también podemos considerar lo que es innecesario, porque lo generamos con todos esos pensamientos, con todos esos sentimientos, con todas esas emociones que nos llevan a tener enfermedades, a tener dolor físico. ¿Y quién crea ese sufrimiento? Bueno, pues la crea nuestra mente, porque nuestra mente, lo mencionamos en el capítulo anterior, que nosotros no somos nuestra mente, que debemos de alejarnos de nuestra mente, que muchas, en muchas de las técnicas de diferentes corrientes, paradigmas que he estado conociendo y que estoy escuchando a diferentes personas, consideran que principalmente en una de ellas, consideran que la mente nos es útil, que la mente lo único que hace es boicotearnos, ponernos trampas para conducirnos a este sufrimiento del que estamos hablando. Y cuando nosotros aceptamos ese dolor en nuestra vida, ese sufrimiento, estamos aceptando que nos maneje nuestra mente, que nos maneje nuestro ego. Y este libro, que se llama El poder de la hora, precisamente busca que nos alejemos del sufrimiento, viviendo en el ahora, en el presente. Y normalmente nuestro dolor viene de situaciones que hemos pasado, que estamos viviendo en el pasado, que no lo soltamos y traemos ese dolor hacia nosotros. Y nos brincamos el ahora para pasar a ese miedo que nos generan las cosas que pueden suceder, las cosas que todavía no pasan, pero que nuestra mente empieza a crear y nos hace sufrir, nos hace tener dolor, nos lleva a muchísimas situaciones que nos generan miedo, porque por algo que todavía no pasa, que nosotros estamos creando. Les mencionaba en el live anterior que escuché a un audio de Regil, Marco Antonio Regil, sí, el que ahorita sale en la tele, y él decía que
Normalmente nos provocamos dolor, nos provocamos sufrimiento, nos provocamos miedos, porque lo que sucede en nuestra vida, nosotros le damos un contexto, le creamos una historia, y esas historias nos llevan a reaccionar de determinadas maneras, y ese hecho nos hace crearnos emociones que nos llevan a vivir, sentir ciertas cosas que se generan muchísimas veces en enfermedades, y que esto va a depender de esa no aceptación que tenemos del momento presente, que estamos entre esas dos fuerzas, que es el pasado y el futuro, y que no nos dedicamos a vivir nuestro presente. Y que mientras más mente tenemos, nos generamos más sufrimientos. Y que para liberarnos de ese sufrimiento, de ese dolor, debemos de vivir en el ahora. Y así nos vamos a liberar del sufrimiento, del ego. Vamos a dejar de atraer tristezas a nuestra vida. Vamos a dejar de vivir en el pasado. Y nos vamos a centrar y nos vamos a establecer en el presente, que es realmente lo que tenemos. Tenemos 24 horas diarias para vivir nuestro presente y empezar a hacer para poder alcanzar eso que queremos, esos deseos, esas metas. Entonces, debemos de aceptar nuestro presente, debemos de reconocer nuestro presente, cómo está, y obviamente si no estamos en donde queremos estar, no vivimos lo que queremos vivir, bueno, pues entonces hay que hacer una reestructura y limpiar ese presente, alejarnos del pasado, alejarnos y dejar el futuro en donde está, allá enfrente, adelante, pero sin estarnos preocupando por lo que puede suceder. Tenemos que hacer en el presente. Entonces, una de las metas que siempre les he dicho, que es ser feliz, estar en paz, alcanzar un estado de paz interior, y que tenemos que trabajar en él para que no estemos permitiendo que el dolor, el sufrimiento nos domine, que no generemos esas energías negativas que ocupen nuestro cuerpo, nuestra mente. Debemos de dominar nuestra mente. Debemos permitirnos haber tenido pérdidas, debemos permitirnos alejarnos del pasado, alejarnos de esas situaciones que nos generan heridas físicas, que nos generan heridas emocionales, evitar tener esos pensamientos, esos sentimientos sobre las experiencias que estamos teniendo en la vida. Lo que pasó, ya pasó. Aprender de esas experiencias, vivirlas en el presente y situarnos en ese presente, trabajar en ese presente para alcanzar esos deseos, esas metas, esos sueños que tenemos. Y dejar de generar pensamientos y sentimientos que normalmente hemos mencionado que siempre nos vamos hacia el lado negativo. Y cuando vivimos mucho en estos pensamientos, sentimientos negativos, estas emociones negativas, las volvemos hacia nosotros, las volvemos hacia otras personas y muchas veces las manifestamos a través de irritación, de impaciencia, no tenemos un buen humor, generamos en nosotros deseo de hacer daño, manifestamos ira, cólera, depresión, drama en nuestra vida amorosa y etcétera, ¿no? Pero todo es porque nosotros permitimos que que es nuestra mente, genere pensamientos y sentimientos en el lado negativo. Entonces debemos, aparte de vivir en nuestro presente, encaminarnos siempre a ver principalmente lo positivo, en vez de dejar que nuestra vida se llene de rabia, de destructividad, de odio,
de tristeza, de drama emocional, de violencia, y que todo esto en conjunto nos lleve a tener enfermedades. Cuando el dolor nos domina, cuando permitimos que ese sufrimiento, que ese dolor viva con nosotros, que nos volvemos adictos a ese sufrimiento, ese dolor. Mi maestro dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces nosotros podemos elegir no estar sufriendo. Cuando permitimos que el dolor, que el sufrimiento nos dominen, muchos nos volvemos adictos a ese dolor. Nos gusta sufrir, lo hacemos parte de nuestra vida, y si no está ese dolor, si no le infligimos a otros dolor, si no vemos que el otro sufra, no estamos felices. Entonces, lo que recomienda el autor es que debemos de tomar esa conciencia de que el dolor nos está dominando, de qué situaciones nos generan dolor, cómo manifiesto esa situación de dolor. Debo de detectar, yo siempre te he dicho, sorpréndete de tus pensamientos negativos, sorpréndete de tus acciones negativas y cámbialas, modifícalas. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de los pensamientos que estamos teniendo, de nuestras conductas que están dentro de ese sufrimiento, de ese dolor, de que nos hemos vuelto adictos, es ahí cuando podemos liberarnos de ese dolor, porque estamos tomando conciencia. Y alguien que va a sufrir, o algo que va a sufrir dentro de nosotros, es nuestro ego, ¿sí? Nuestro ego va a empezar a luchar con nosotros, va a empezar a hacer que nuestra mente nos domine, para que no tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, y el ego siga sobreviviendo, porque el ego es el que mantiene ese dolor, que mantiene, cuando fomentamos ese dolor, cuando fomentamos ese sufrimiento, es al ego al que le estamos dando alimento. Entonces, debemos de combatirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues debemos de observarnos, conocernos, trabajar en nuestro ser, no ser de esos que consideran que el trabajo del ser es una mafufada, que es estar elevándonos, ¿no? Que consideran que nada más es estar dentro de la religión. No, o sea, el desarrollo del ser es desarrollarte a tú como ser humano. Y el camino, bueno, hemos hablado que puedes meditar, que puedes tomar, en este caso ahorita han salido tantas técnicas, o el hecho de que la pandemia acercó el conocimiento a nosotros, a mí me ha permitido entrar en contacto con diferentes técnicas, terapias, y ahorita si no quieres desarrollar tu ser es porque no quieres, porque hay muchísimas alternativas. Está el método Yuen, están las barras de Access, está hasta cuando tomas una terapia de biomagnetismo, entras en contacto con tu ser, descubres cosas que tienes que trabajar. Digo, muchísimas alternativas. La cromoterapia, otra que ahorita, por ejemplo, tu servidora ha estado tomando se puede decir, técnica que se llama geometría sagrada, en hacer estos símbolos que están aquí atrás. Muchísimas técnicas que buscan ese desarrollo del ser. Entonces, cuando el ego se desarrolla, empieza a quitarte energía vital, ¿sí? Todos somos energía, y eso es algo que es común en todas las terapias y técnicas. Somos energía. Entonces, cuando nosotros fomentamos
fortalecemos esa fuerza interior, nuestra paz interior, estamos encontrando nuestra paz interior. Es ahí donde el poder de la hora, lo que dice Eckhart Tolle en este libro, empiezas a desarrollar ese ser, empiezas a combatir tu ego y empiezas a tomar conciencia de las cosas que suceden en ti. Entonces, esa conciencia empieza a hacer que el dolor cambie. Cuando tú estás en esos estados de paz, cuando mucha gente dice, es que ¿por qué cuando me pongo a meditar me duermo? ¿Por qué me surgen pensamientos, me surgen ideas en un momento en que supuestamente debo de entrar en paz? Y precisamente cuando tú empiezas a meditar, empiezan a brotar esas ideas, y si empiezan a brotar esas ideas, bueno, pues hay que respetarlas, hay que tomar nota. Una de las recomendaciones es que tengas en tu mesita de noche o lo que tengas cerca, una libreta donde si te llega una idea, la plasmes. ¿Para qué? Para que no se te olvide, y es un mensaje que se te está mandando. Entonces, cuando no tomamos conciencia, cuando somos inconscientes de las cosas, en nuestra vida nos domina el dolor, nos domina el sufrimiento. Y lo que hace la conciencia es empezar a desarrollar tu ser. Ya saben que normalmente estos autores manejan versículos de la Biblia. Y en este caso, veamos, dice que Efesios, vamos a buscar Efesios 5:13. Entonces, en el Efesios 5:13 dice San Pablo, todo se manifiesta al ser opuesto, más bien al ser expuesto a la luz, y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz ello mismo. ¿Ves? Entonces, buscamos ese crecimiento interior a través de que crezcas como ser humano, que crezcas, que desarrolles ese ser. Acuérdate, traer de lo manifiesto a lo manifiesto. Y vamos a empezar a tener luz en nuestro interior, vamos a combatir esa oscuridad que se puede estar dando, vamos a luchar contra ese cuerpo del dolor que se genera en nosotros, que está generando conflictos interiores, que no te deja vivir en paz, que no te deja ser feliz. Entonces, si estás incómodo, si hay algo que no te gusta, y como te dije, no estás en el lugar que quieres estar, bueno, pues lo que está afuera no nos está funcionando, entonces hay que echarnos un clavado con nosotros mismos y desarrollar ese ser, ese yo soy. Acuérdate, debemos de encontrar qué soy, cómo soy, y ese yo soy, siempre decirlo con cosas positivas. Yo soy exitoso, yo soy generador de abundancia, yo soy una persona amorosa, yo soy una persona comprometida, yo soy una persona responsable. O sea, siempre utilizar el yo soy con algo positivo. Entonces, si dejamos que el cuerpo del dolor crezca en nosotros, nos está robando energía vital. Entonces, empezamos a hacer separaciones de energía en nosotros que nos empiezan a debilitar. Y obviamente cuando nuestro cuerpo se debilita, le falta energía, ¿a dónde nos lleva? A generar enfermedades. Entonces, debemos de conocernos, debemos de ver, de poder tener esa capacidad de descubrir ese basurero, esa porquería, todo eso que hay, que debemos de limpiar y empezar a trabajar en ello. Entonces, tomando conciencia de esta falta de energía que se nos está generando, tomando conciencia de nuestro espacio interior, de que no debemos alimentar pensamientos que nos lleven al dolor, que nos lleven al sufrimiento, que no identificarnos con esos pensamientos, con esos sentimientos, evitarlos para no estar alimentando ese ego. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, hablemos de cuando sentimos ira. Eso proviene de nuestro ego.
está generando pensamientos y sentimientos que nos están llevando a sentir ese rencor, esa ira contra alguien. Hablamos en uno de los live que en lo que nos ponemos la atención es lo que generamos en nuestra vida. Entonces, si estamos poniendo una atención consciente en algo negativo que nos está generando pensamientos, sentimientos, emociones negativas, debemos de tratar de de quitar esa atención, ese combustible que le estamos dando a ese dolor, a ese sufrimiento. Entonces, lo podemos combatir a través de la práctica espiritual. Ya mencionamos que podemos hacer meditaciones, que podemos leer, que podemos escuchar música. Acuérdate que te dije que hay que poner atención en la música y en las canciones que escuchamos. No es yo no nací para amar, es pobre de mí, esta vida mejor que se acabe. O sea, poner atención a lo que estás cantando y lo que estás repitiendo, porque eso se va grabando en el inconsciente y eso es lo que estamos generando en nuestra vida. Alejarnos del pasado, respetar el futuro, dejarlo donde está sin preocuparnos por él. Dejar de identificarnos con el ego, porque el ego fomenta ese dolor, ese sufrimiento. Debemos de observar bien qué es lo que sucede en nuestro interior, alejándonos de ese dolor, de ese sufrimiento y recuperar nuestra identidad. Manejar esos miedos que se generan en nuestra vida. ¿Y cómo se originan? Bueno, cuando nosotros enfocamos nuestra atención en situaciones que interpretamos que pueden generarnos peligro, es ahí donde empezamos a sentir el miedo. Y el miedo el miedo se genera con situaciones normalmente de a futuro. No es un momento concreto, no es un momento que se esté dando real. Se genera a través de la incomodidad, empezamos a tener preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temores, fobias, etcétera. Y este tipo de miedos se refieren a algo que podría pasar, no lo que está sucediendo en este momento. El aquí y el ahora es vivir el presente. Y si vivimos el presente, vamos a dejar de estar pensando en cosas que podrían pasar, ¿sí? Y es cuando nosotros estamos pensando en lo que podría pasar, nos ubicamos en el futuro. Y es que yo viví tal cosa, entonces estamos en el pasado. Y la recomendación es estar en el ahora. Sí, y cuando estamos exactamente en el ahora, estamos obligando a nuestra mente a vivir el tiempo presente y obviamente el ego empieza a sentir miedo. Y ese miedo normalmente lo manifiesta porque tiene miedo de desaparecer. Cuando tú desarrollas tu ser, empiezas a combatir el ego, empiezas a dejar de vivir estos miedos, miedo a una pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, y el ego está dentro de esos miedos. ¿Por qué? Porque el ego es el primero que tiene miedo, y ese miedo nos lo transmite porque tiene miedo de que tú con tus acciones lo acabes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando nuestro ser y al desarrollar nuestro ser dejamos de enfocarnos en todas las cosas que suceden afuera y nos empezamos a desarrollar nuestro ser espiritual, como lo mencionamos hace rato. Entonces, el tener el miedo a perder, a no tener la razón cuando discutimos, por ejemplo, con una persona, al miedo a perder el control de esa persona, de ejercer el control, el miedo a aceptar que estoy equivocado, son formas de violencia que normalmente están manifestando el miedo que tienes, generado por el miedo que tiene el ego de que lo aniquilemos, lo
disminuyamos. Dejemos de vivir en base a ese reconocimiento. Normalmente vivimos cuando estamos dominados por el ego, estamos buscando tener posesiones, tener dinero, tener éxito, tener poder, reconocimiento, relaciones especiales. No buscamos manifestar en nuestro trabajo ganancias fuertes, de mostrar un nivel alto en nivel social, tener muchísimo reconocimiento, manifestar nuestro conocimiento y demostrarlo y que la gente lo reconozca. Nuestra apariencia física, nuestras creencias religiosas, políticas, hasta el hecho de defender una posición política o defender a un político o a un equipo de fútbol, un artista, etcétera, ¿no? Entonces, siempre eso, si estamos en esas situaciones, estamos manifestando que estamos dominados por nuestro ego. Entonces, debemos, la recomendación es desarrollar nuestro ser a través de lo que tú gustes y mandes, viendo películas, como te digo, ver las cosas, filtrar esas cosas que estamos metiendo a nuestra mente, evitar que la mente nos domine y que el ego nos domine. Así que desarrolla tu ser, trae esas ideas que tienes, busca traerlos del manifiesto a lo manifiesto y evitar principalmente que nos domine la mente. Desarrolla tu ser. Viaja a tu interior, rescata ese ser interior para que pueda alcanzar la paz interior. Así que, como siempre, bueno, si esto les hizo sentido, compártanlos, mis divinas y divinas. Gracias por conectarse. Como les digo, no puedo ver sus comentarios. Así que los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si ven este live en repetición, bueno, me den sus deditos arriba, sus likes, y compártanlo, a alguien le hará sentido. Acuérdate que estos live lo que tienen de objetivo es que seamos mejores de lo que fuimos el día anterior. Y si algo te hizo sentido, bueno, pues a alguien también le ayudará, le cambiará el chip, y nos vemos en el próximo live. Que Dios me los bendiga.